Bueno, diputado provincial reelecto además en la provincia de Santa Fe, Leandro Busato es nuestro entrevistado el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Pablo? Bien, muy bien. Bueno, en un momento complicado, donde además de todo lo que sucede como contexto nacional y general, precios, angustia, preocupación, tenemos una fábrica, tenemos el conflicto de la Virginia, de ultrametalúrgica, que ha dejado 30 personas en la calle, y la macroeconomía, o sí los números, para decirlo de algún modo, que con las decisiones que toma el gobierno afectan directamente al Estado provincial santafesino en sus arcas, en la caja, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo creo que de alguna manera esto viene ocurriendo desde el principio de la gestión de Macri. Santa Fe nunca tuvo una decisión económica macro que lo beneficiara en sus cuentas y que le permitiera proyectar una provincia distinta a la que estamos viviendo. Así que la verdad que la situación se ha agravado. Con la medida de la quita del IVA a la canasta básica de alimentos, la provincia pierde casi 3.000 millones de pesos, va a repercutir directamente en las finanzas públicas, en las erogaciones de los gastos corrientes de la provincia. Obviamente que nosotros tenemos muchísima preocupación, no solamente por la gente que la está pasando mal hoy, sino porque además a partir del 10 de diciembre nos toca a nosotros volver a gobernar la provincia y es probable, casi seguro, que también nos toque volver a gobernar Argentina. Así que me parece que uno se encuentra muy preocupado por lo que está pasando y también muy preocupado por lo que va a venir. No ven tiempos felices ni tampoco momentos que permitan proyectar la economía en una situación de comodidad. Así que me parece que es tiempo de que la política también se haga cargo y que los CEOs se dediquen de alguna u otra manera a observar de afuera cómo las cosas del bien público son administradas con el sentido de beneficiar a la mayoría, no a la minoría, ¿no? Bueno, acá hay dos cosas que son concurrentes, decíamos, por un lado, la general de la ley que nos afecta a todos, que es la remarcación, el aumento de precios, las medidas que anunció el gobierno que recién va a tener impacto en el bolsillo, el poco que puedan tener, porque con el aumento de precios, meterle plata en el bolsillo a los trabajadores o a los asalariados o descontarlo de ganancias va a ser a fin de este mes, es decir, los primeros días de septiembre y después octubre, y nada más. Y ahí para, porque no hubo en absoluto ninguna otra medida que las que en su momento anunció el presidente que haya refrendado o ampliado o comunicado el nuevo ministro, ¿no? Yo creo particularmente que lo que se anunció el otro día son manotazos de ahogado. No hay un plan económico que sustente lo que se ha anunciado. Pueden ser medidas simpáticas para el corto plazo y medidas que tienden a buscar claramente un efecto electoral, pero que no tienen otra cosa que perjudicar en el mediano y en el largo plazo a todos nosotros, digo, ¿no? Me parece que en ese sentido hay que decir las cosas como son. El gobierno no ha tenido un plan económico, ha tenido un plan de negocios. Ese plan de negocio que incluye al presidente y a las 15 o 20 familias de la Argentina que han hecho negocio con este gobierno, perjudica claramente a la gran mayoría de los argentinos y sin lugar a dudas, hoy se trata de buscar medidas cortoplacistas que ni siquiera ayudan a aliviar la última devaluación del lunes pasado de un 23% del dólar, que ha hecho claramente que el sueldo de los argentinos rinda menos, que el impacto en la canasta básica sea mayor, que la probabilidad de hacerse cargo de la economía en la provincia de Santa Fe lleve a llegar a lugares complejos. Entonces la verdad que uno a veces no sabe si el gobierno anuncia estas cosas con fines electorales o definitivamente lo que busca es perjudicar al gobierno que viene a partir del 10 de diciembre. Me da la sensación de que en la cabeza de varios funcionarios de Macri la transición es un hecho y quieren hacerlo lo más complejo posible, ¿no? Claro. Donde hay transición en términos reales es en Santa Fe, teniendo en cuenta que ya hay un gobernador electo, hay un gobernador en funciones y que sin perjuicio de las diferencias que evidentemente están expuestas, si no, no hubieran ido a competir a elecciones y hubiera habido el resultado que hubo, uno va advirtiendo a medida que va pasando el tiempo que se va poniendo más compleja la situación, contribuyendo a esa complejidad este tipo de medidas que ha anunciado el gobierno, que van a impactar, como bien decías vos, sobre las empresas en la provincia de Santa Fe, sobre la coparticipación también, y hay una expectativa puesta en que esa transición sea, con diferencias, ordenada. ¿Cómo lo ven ustedes? Siempre creímos que la transición tiene que ver con un acto de carácter institucional, no un acto de valoración político, por lo cual nosotros queremos que la transición sea el acto de valoración política fue la elección. Claro. Mirá, ustedes empezamos nosotros. No es una mesa para discutir diferencias, es una mesa para conocer los números de la provincia. ¿Cómo está y qué se puede hacer a partir de eso? Y lograr que la provincia siga transitando carril de normalidad. Por supuesto, la tensión crece porque a medida que los números se conocen y a medida que uno empieza a observar las cuentas públicas provinciales, empieza a haber dificultades. El miércoles hay una movilización de intendentes y de presidentes comunales porque ya no hay manera de hacerse pago
de los salarios. Hacerse cargo de los salarios y se viene el aguinaldo. Porque bueno, después aguinaldo, salarios, caída en la coparticipación, caída en los ingresos. Entonces, hay ya un rojo de 10.500 millones en el primer semestre. Digo, todas situaciones que a mí, la verdad que a esta altura también me sorprenden que el gobierno provincial no haya previsto que estábamos en Macrilandia y que todos los indicadores económicos de Macri en adelante han sido negativos para Santa Fe. Sí. En ese contexto me parece que la provincia o no ha previsto lo que iba a pasar, razón por la cual uno está preocupado, o previéndolo no tuvo la responsabilidad suficiente de trabajar con los actores económicos para tener una mesa ordenada que permita cumplir con las obligaciones pendientes, hacer que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, pero también cuidar lo que es de todos y no comprometer el patrimonio en el futuro inmediato. Sí, yo tengo una hipótesis en ese sentido que no te la hago obligatoriamente compartir, ni mucho menos, y que se podría resumir en ese refrán que dice: en el castigo, en el pecado está la penitencia. Lifshitz creía que a Macri no le iba a ir mal, por un lado, y por otro lado también creía que ganaban. Bueno, entonces esa conjunción de situaciones hace que hoy estemos frente a un escenario completamente diferente de lo que él mismo tal vez hubiera pensado. Sí, yo creo que esperar que al gobierno Macri le vaya bien, creo que era, digamos, de alguna u otra manera la idea de la mayoría de los argentinos los primeros 4 meses. Pero digo, había que ver andar el gobierno para saber para dónde íbamos. Mira, yo creo que hasta que no se saldó la no reelección, había una suerte de acompañamiento, no muy entusiasta, pero no era un gobierno opositor en la provincia. De hecho, firmó el pacto fiscal. Bueno, se lo dijimos en su momento al gobernador, digamos, ¿no? Y se lo dijimos a la bancada oficialista en la Cámara de Diputados. Acompañar algunas medidas como la adhesión al pacto fiscal para la provincia era nocivo y para todos los trabajadores de la provincia era perjudicial. Se acompañó igual. Y me parece que el gobernador de Santa Fe cayó en la misma lógica de que la nación. Hablar y temer tanto el pasado le obnubiló no ver el futuro inmediato de la provincia, que es, la verdad, contrariamente a lo que nosotros esperábamos y contrariamente a lo que dice el gobierno muchas veces a través de Saglione o a través de Faría, no es un futuro de un porvenir brillante, ni mucho menos. Santa Fe no tiene una visión o por lo menos un pasar bueno, y con las políticas económicas de Macri tampoco lo va a tener. Por eso me parece que es importante que esta transición sea una transición ordenada, que permita ponernos de acuerdo, y donde no hay acuerdo, por lo menos que permita claramente conocer en profundidad cuál es la situación, para saber también cuáles son las medidas que nosotros vamos a tomar el 10 de diciembre. Por eso hemos encargado una auditoría que ya está aprobada y que tiene que empezar a hacerse lo antes posible. Por eso hemos pedido que al gobernador que cumpla en tiempo y forma con los municipios, en lo que tiene que ver básicamente con algunas acciones legislativas, como la autorización para insumir gastos corrientes en el pago de haberes salariales y otras obligaciones comunes de los municipios, y en la coparticipación, que está atrasada por parte de la provincia y de la nación. Y bueno, todas estas cosas las tenemos que ver en una transición que, como te decía recién, para nosotros tiene un carácter institucional, no político. Bien. Bueno, muchas gracias por haber venido y por compartir este rato con nosotros. A ustedes también, les agradecemos. Hasta aquí hemos llegado hoy. Mañana vamos a volver, como siempre, a partir de las 2 de la tarde. En esta semana en la que hemos tenido, por el día no laborable de ayer, una emisión menos, pero que no va a alterar nuestros contenidos. Va a estar, por supuesto, también compartiendo con nosotros una de estas ediciones, Leo Richardino, para charlar de todos estos temas. Han sido muy amables. Nos encontramos mañana. Hasta entonces.